Capítulo 5. Espadas y magia. Ahora tenía 5 años. Tuvimos una pequeña fiesta para celebrar mi cumpleaños. En estas tierras los cumpleaños no eran una celebración anual. A las edades de 5, 10 y 15 era común para una familia dar regalos. Eras considerado un adulto a los 15, así que eso tenía mucho sentido. Po me regaló un par de espadas por mi cumpleaños. Una era una espada real, demasiado larga y pesada para que la blandiera un niño de 5 años, la otra era una espada corta de práctica. La espada real había sido apropiadamente templada y tenía un borde afilado. Definitivamente no era algo adecuado para un niño. Hijo, un hombre siempre debe cargar una espada dentro de su corazón. Para proteger lo que es importante para ti, tú. Mi padre comenzó una larga y tediosa serie de consejos, y yo simplemente sonreí y asentí. Su discurso tenía un aire animado y amistoso, pero al final, incluso Zenith lo regañó por continuar por demasiado tiempo. Reprendido, él sonrió y terminó con: solo recuerda guardarla cuando no la necesites. El hombre claramente quería que yo tuviera conciencia y preparación para ser capaz de blandir una espada. Zenith me regaló un libro. Debido a que amas mucho los libros, dijo ella, y me lo entregó. Era una enciclopedia de botánica. Oh, vaya, susurré sin pensarlo. Los libros en este mundo eran bastante costosos. Tenían los medios para fabricar papel, pero aún no tenían impresoras, así que todo tenía que ser hecho a mano. La enciclopedia era un volumen grueso, repleto de ilustraciones de ayuda y descripciones fáciles de entender. Solo podía imaginar cuánto debe haber costado. Gracias, madre. Siempre quise algo como esto. Después de eso, Zenith me dio un gran abrazo. Roxy me regaló una vara. Era un palo, de apenas 30 centímetros de largo, con una pequeña piedra roja incrustada en la punta. La fabriqué ayer, dijo Roxy. Lo había olvidado completamente, ya que tú has estado usando magia todo este tiempo. Se supone que un maestro cree una vara o varita para un discípulo que pueda usar magia elemental. Me disculpo por olvidarlo. Puede que no le gustara ser llamada maestra, pero Roxy de seguro parecía reacia a dejar de lado las tradiciones de su rol. Gracias, maestra, dije. La cuidaré bien. Roxy sonrió de forma incómoda. Al día siguiente, comencé el entrenamiento real de esgrima. La idea era practicar balanceos y las posturas fundamentales. Teníamos un muñeco de prácticas de madera en nuestro patio que yo usaba para practicar mis posturas y mis golpes. Mi padre me ayudó con mi movimiento de piernas, mi balance y cosas así. Se sentía realmente bien pasar a lo importante de aprender a usar una espada. Saber cómo blandir una espada era algo crucial en este mundo. Incluso los héroes que aparecían en los libros en su mayoría blandían espadas. Algunos usaban hachas o martillos, pero ellos eran una minoría aparte. Nadie usaba lanzas, ya que los despreciables super usaban tridentes. Era comúnmente creído que la lanza era un arma del mal. Cuando una lanza aparecía en una historia, usualmente era blandida por el más retorcido de los villanos, la clase que devoraría a amigos y enemigos por igual, quien podía asesinar indiscriminadamente. Dado ese pasado, el arte de la espada era mucho más avanzado en este mundo que en el anterior. Un maestro espadachín podía atravesar una roca de un solo golpe o liberar un destello de la hoja para golpear a un enemigo distante. Paul tenía la suficiente habilidad para lograrlo primero. Quería saber los principios detrás de ello, así que él lo demostró varias veces mientras yo lo alababa y animaba. Él probablemente se sentía muy bien teniendo a su hijo joven y usuario de magia avanzada aplaudiendo y animándolo. Aún así, sin importar cuántas veces me mostró el truco, no pude descubrir cómo lo hizo. Así que pedí una explicación. Da un paso al frente, y luego fan. ¿Así? No, tonto. Ese fue un paso al frente con... Mueve más tus pies. Y así continuó. Esto solo era una conjetura de mi parte, pero a mí me parecía que, en este mundo, la magia estaba entretejida con el arte de la esgrima.
Era visiblemente diferente de los efectos mágicos vistosos creados por los hechizos, y en cambio funcionaba al mejorar la aptitud física de uno y endurecer el metal de la espada misma. ¿Cómo más podría ser posible moverse a velocidades tan cegadoras o cortar una roca enorme en dos? Paul no estaba usando magia de manera consciente. Era por eso que él no podía explicar cómo hizo lo que hizo. Significaba que una vez que yo fuera capaz de reproducir lo que él hizo, sería capaz de usar magia para darme un incremento físico. Tenía que continuar con ello. En este mundo había 3 escuelas básicas de esgrima. Primero estaba el estilo del dios de la espada. Este estilo sostenía que la mejor defensa era una buena ofensiva y se enfocaba en movimientos a alta velocidad con el objetivo de golpear primero al oponente, idealmente terminar la lucha de un solo golpe. Si el oponente todavía estaba de pie, el practicante continuaría golpeando y esquivando hasta que saliera victorioso. Si tuviera que compararlo con algo de mi antiguo mundo, lo más cercano sería el Satsuma Jigen-Ryu. El segundo era el estilo del dios del agua, el polo opuesto al dios de la espada. Era una forma defensiva, enfocada en protegerse de ataques y entonces contraatacar. Su principio principal era uno de una defensa no agresiva, la cual no le permitía al practicante muchas aberturas para atacar, pero un verdadero maestro sería capaz de liberar un contraataque para cada ataque en su dirección, y quiero decir cualquier ataque, incluyendo proyectiles y ataques mágicos. Dado su enfoque en la protección, este era el estilo elegido por los guardias reales y los nobles. El último era el estilo del dios del norte. Este era más una técnica de lucha que una estrategia de batalla general. No se enfocaba en ninguna movida específica, pero le permitía al usuario adaptarse a diferentes situaciones al instante. De acuerdo a Paul, este enfoque especial incluía un montón de trucos sucios y jugarretas astutas, pero dominar el estilo daba resultados realmente fantásticos. Lo que entendí era como una versión con espadas de Jackie Chan. Debido a que este estilo te enseñaba a tratar heridas y permitía la lucha incluso con una postura imperfecta, era la escuela preferida de los mercenarios y los aventureros. Juntos, estos eran conocidos como los 3 grandes estilos, y cada uno tenía adherentes alrededor del mundo. Se decía que un espadachín que quería llevar sus habilidades más allá del límite golpearía la puerta de cada escuela y continuaría entrenando hasta que estuviera muerto, aunque pocas personas realmente hacían esto. La forma rápida de ganar poder militar era elegir uno de estos estilos para entrenar hasta dominarlo. En la realidad, si bien Paul principalmente practicaba el estilo del dios de la espada, también había mezclados elementos del dios del agua y del dios del norte. Parecía que la mayoría de las personas no se adentraban al mundo decidiendo exclusivamente adherirse a un estilo u otro. Como con la magia, la esgrima estaba dividida en los siguientes niveles de habilidad: principiante, intermedio, avanzado, santo, real, imperial y divino. La palabra dios del nombre de cada estilo venía de los epítetos dados por los fundadores de su escuela. La primera escuela del dios del agua, por ejemplo, era capaz de usar hechizos de agua de nivel divino. Tener un rango divino tanto en el dominio de la espada como en la aptitud mágica creaba un guerrero obscenamente poderoso. Además, era común cuando se referían a los espadachines llamarlos dios del agua o santo del agua o cualquiera fuera su nivel de habilidad. En cuanto a los magos, era una tradición agregar nivel a ese descriptor. Roxy, por ejemplo, era una maga de agua de nivel santo. Paul decidió que yo aprendería tanto el estilo del dios de la espada como el estilo del dios del agua, el primero para tener un buen manejo de la ofensiva y el último para la defensa. Pero padre, pregunté, basado en lo que me has dicho, suena a que el estilo del dios del norte es el más balanceado de los 3. No seas ridículo. Ni siquiera es un estilo, en realidad es solo utilizar una espada para luchar. Oh, ya veo. El estilo del dios del norte claramente era el extraño dentro de los 3 grandes estilos. ¿Era eso, o a Paul simplemente no le gustaba? Aunque él era bastante bueno en el estilo para alguien a quien no le gustaba. Rudy, tú tienes una aptitud para la magia, pero no hace daño aprender también cómo usar una espada. Querrás ser un mago que pueda defenderse de un ataque de alguien que pueda usar el estilo del dios de la espada.
Entonces, ¿estás diciendo que yo sería como una especie de caballero mago? ¿MM? No, un caballero mago es un espadachín que también puede usar magia. Tú eres lo opuesto a eso. En realidad, no estaba seguro de cuál era la diferencia. Ya sea que comenzaras como un guerrero que aprendía magia o como un mago que lo hacía al revés, un caballero mago aún sabía cómo usar ambas, ¿cierto? En cualquier caso, si trabajaba en mi esgrima, podría adaptarla para mi uso de la magia. El problema era que Poe no podía enseñarme cómo incrementar mágicamente mi destreza física porque él no estaba consciente de cómo lo hacía. Yo necesitaba ya sea adquirir la habilidad por mi cuenta o aprenderla a través de un entrenamiento físico adecuado. Necesitaba descubrir el principio mediante el trabajo. Por un momento, Poe estuvo perdido en sus pensamientos, con una expresión de nerviosismo en su rostro. ¿No te gusta la esgrima, o sí?, preguntó él finalmente. ¿Él estaba diciendo eso solo porque yo tenía una aptitud para la magia? Él debe haber estado preocupado de que yo no quisiera entrenar para ser espadachín. No me malentiendan, yo no tenía problema con practicar cómo usar una espada. Es solo que prefería mi tiempo a solas con Roxy estudiando magia que ensuciarme y sudar con otro hombre en el patio. Yo era de la clase de hombre de interior. Pero vamos, las preferencias personales no podían interponerse en la forma de hacer las cosas. Había decidido hacer mi mejor esfuerzo en mi segunda oportunidad de vivir, y eso significaba dar lo mejor que tengo entrenando magia y esgrima por igual. No, dije. Quiero ser tan bueno en la esgrima como lo soy en la magia. Poe se sonrojó de orgullo y asintió felizmente mientras preparaba su espada de práctica de madera. Entonces que así sea. Comencemos. Ven por mí. Él era un hombre simple. Espadas y magia. No estaba seguro de cuál terminaría dependiendo. Honestamente, estaría feliz de cualquier forma. Pero también era mi deber establecer una buena relación con mis padres mientras yo era joven. Está bien, padre, grité. En mi vida anterior, había sido un estorbo para mis padres hasta el día que murieron. Si hubiera sido más amable con ellos, quizás mis hermanos no me habrían echado de la casa. Esta vez necesitaba ser un mejor hijo. Mientras estaba dando mis primeros pasos en el entrenamiento con la espada, mis estudios de magia estaban tomando una dirección más práctica y técnica. ¿Qué pasaría si recitas Cascada, Isla Cálida y Campo de Hielo en ese orden?, preguntó Roxy. Crearías neblina. Correcto. ¿Y qué harías para despejar esa neblina? ¿Lanzar Isla Cálida de nuevo y calentar el suelo? Exactamente. Ahora, por favor, demuéstralo. Al usar hechizos de diferentes escuelas en sucesión, era posible crear otro fenómeno. Eso era conocido como magia combinada. Un manual de magia incluía un hechizo para crear lluvia, pero no tenía nada acerca de crear neblina. Por lo tanto, los magos tenían que usar hechizos de múltiples escuelas en secuencia. Esto permitía la reproducción de varios fenómenos naturales. Este era un mundo sin microscopios. Probablemente no habían descubierto todos los principios que gobernaban la naturaleza. La magia combinada contenía todos los genios creativos de los grandes magos de la antigüedad. Bueno, yo no necesitaba molestarme con esa clase de tontería. Si quería crear una nube, simplemente usaría un hechizo que hiciera caer la lluvia y lanzarlo tan cerca del suelo como sea posible. La idea de crear intencionalmente un fenómeno natural era lo suficientemente simple como para comprenderla. Con un poco de pensamiento creativo, lograrías todo tipo de cosas. Para mí, personalmente, eso era un poco más fácil decirlo que hacerlo. La magia puede hacerlo todo, ¿cierto?, le pregunté a Roxy. No puede hacerlo todo, me reprendió Roxy. No deberías depender de ella demasiado. Solo mantén la cabeza en el suelo y perfecciona tus habilidades para hacer lo que eres capaz y lo que deberías. A pesar de sus palabras, mi cabeza estaba llena de imágenes de cosas como cañones de rieles y camuflaje. Es más, si vas por ahí proclamando que puedes hacer lo que sea, vas a encontrarte con algo que no puedas hacer. Roxy-san, estás hablando a partir de la experiencia. Sí, así es.
Bueno, entonces esta era una lección que necesitaba aprender muy bien. No quería que problemas con los que no pudiera lidiar se presentaran ante mí. ¿Los magos se encuentran con muchos problemas en su trabajo?, pregunté. Oh, sí. Después de todo, no hay muchos usuarios de magia avanzada. Se decía que quizás una de 20 personas podía aprender a luchar. Y encontrar un mago dentro de ellas tenía la misma probabilidad de 20-1. Entonces, era una probabilidad de 400-1 de encontrar a un mago competente. Aunque los magos no eran particularmente raros. Solo uno de cada 100 magos es capaz de aprender apropiadamente el arte, graduarse de la escuela de magia y volverse un mago de nivel avanzado, dijo Roxy. Eso significaba que los magos de nivel avanzado eran encontrados con una probabilidad de 1 en 40.000. Si incluíamos los hechizos de nivel principiante e intermedio en todo esto, el número de cosas que la magia combinada podía hacer se incrementaba dramáticamente, lo que a cambio la hizo tan popular. Para ser un tutor de magia en este lugar, uno necesitaba estar en un nivel avanzado o superior. Eran requerimientos excesivos, pero daban grandes resultados. Entonces, ¿hay escuelas de magia?, pregunté. Sí. Hay escuelas de magia por todo el lugar en los reinos más grandes. Lo había asumido de esa forma, pero, aún así, ¿escuela de magia? ¿Debería intentarlo? ¿Avanzar hacia mi arco de estudiante? Aunque la más grande, continuó Roxy, es la Universidad de Magia de Ranoa. Vaya, ¿incluso tenían universidades para esa clase de cosas? ¿Esta universidad es diferente de las otras escuelas de magia?, pregunté. Tienen instalaciones excelentes y una facultad a la par. Imagino que tendrías acceso a cursos más avanzados y modernos ahí que en las otras escuelas. Roxy-san, ¿tú también fuiste a la Universidad de Magia? Lo hice. Las escuelas de magia tienen reglas y regulaciones muy estrictas, así que la Universidad de Magia fue la única escuela en la que pude entrar. Sonaba a que estas otras escuelas de magia de Ranoa permitirían que niños con nacimiento noble como yo asistieran, pero podrían negar la entrada basados en que alguien no es humano. La discriminación contra los demonios se había reducido en la actualidad, pero los prejuicios excesivos permanecían vivos. La Universidad de Magia de Ranoa no se inclina hacia ninguna regulación extraña u orgullo sin sentido. En cuanto te adhieras a la teoría apropiada, ellos no te echarán por ser de un lado excéntrico y aceptan estudiantes de todas las razas. Las diferentes razas incluso llevan a cabo investigaciones por separado acerca de su propia forma de magia. Rudy, si estás interesado en llevar más allá tu educación mágica, te recomiendo la Universidad de Magia. Vaya forma de hablar de su propia universidad. De todas formas, me estaba adelantando mucho. Si me inscribía en la Universidad de Magia con 5 años de edad, probablemente terminaría siendo acosado sin parar. Creo que es un poco temprano para tomar esa clase de decisión, murmuré. En efecto. También podrías cumplir las expectativas de Paulson de convertirte en un espadachín o caballero. Y hay personas que han obtenido el título de caballero que también han asistido a la Universidad de Magia. No creas que tu elección es exclusivamente una entre espadas o magia. Después de todo, siempre podrías volverte un caballero mago o algo así. Bien. Muy bien. Parecía que Roxy se sentía de forma opuesta a Paul y le preocupaba que no me gustara lo suficiente la magia. Últimamente, mis reservas mágicas se habían estado incrementando y había llegado a entender mucha de la teoría detrás del arte. Como resultado, yo estaba frecuentemente inquieto y distraído durante nuestras clases. Y además, había sido forzado a tomar clases comenzando a la edad de 3 años. Ella probablemente supuso que me había cansado de ello en el transcurso de los últimos 2 años. Paul veía en mí un talento para la magia, Roxy veía en mí una pasión por la esgrima. Con estas dos ideas opuestas, ellos me estaban dirigiendo hacia un camino intermedio. Estamos hablando de cosas muy en el futuro, ¿cierto?, dije. Para ti, Rudy, sí. Roxy mostró una sonrisa triste. Sin embargo, muy pronto me quedaré sin cosas para enseñarte.
Tu graduación llegará muy pronto, así que esta clase de conversación no es muy prematura. Esperen, ¿graduación? Si te gustó, like, suscríbete y comparte. De antemano, muchas gracias.